Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación para que puedan contactarse con nosotros. Pueden escribirnos en el Twitter del programa, en @HernánDobri, o en Facebook /HernánDobri, o en el de la radio, Twitter Ecomedios 1220 o Facebook /Ecomedios 1220. En la noche de hoy nos acompaña un pianista de jazz tango y compositor. Conformó el quinteto de Astor Piazzolla, con quien tocó durante 11 años. En 1985 compuso la música de la película Dios Roberto y en 1990 fundó el Cuarteto Nuevo Tango. Su álbum Bajo Cero ganó en el año 2005 el premio Grammy Latino y su álbum Jazz Tango obtuvo el premio Grammy Internacional. Ha tocado en el Carnegie Hall, en el Lincoln Center, en el Sydney Opera House, en el Ottawa International Jazz Fest, en Berklee College of Music, Tokyo Opera City, Tokyo Jazz Festival, La Joya Summer Fest, Blue Note, entre otros. Se ha presentado como solista invitado por orquestas de todo el mundo, incluyendo la Orquesta de Cámara de Tokio, la Sinfónica de Charleston, el Metropolitan Orchestra de Países Bajos y la Jazz Orquesta Sinfónica de San Pablo. En el año 2011, su trabajo como director musical y arreglista y pianista del barítono Erwin Scott ganó un premio Eco Classic por el álbum Rojo Tango. En el año 2008, su álbum Buenos Aires fue integrante de la lista final de nominados para el Grammy, y otras grabaciones importantes incluyen Tango Romance junto a la Orquesta de Cámara Orfeo y Los Tangueros con el pianista Emanuel Ax. También ha colaborado con artistas como Regina Carter, Stefan Harris, Sandra Luna, Pat Phillips, Héctor Estrata, Branfo Marsalis, Paquito de Rivera, Kenny Garrett, Joe Locke, Randy Becker, entre otros. Recientemente ha sido galardonado como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita en Voces y Memorias Pablo Ziegler. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hace un tiempo recibiste uno de los galardones más importantes de la música en los Estados Unidos, donde residís, como fue el Grammy por tu álbum Jazz Tango. Exacto. ¿Qué sentiste en ese momento? El Grammy americano. Yo no me imaginaba que iba a ser nominado alguna vez para ninguna categoría del Grammy americano, porque uno haciendo la música de Buenos Aires... Pero mezcla con jazz.
Claro, lo que pasa es que aparentemente en el 2005 y el 2017, que 18, bueno, encontré, yo había grabado esto en vivo en Vermont, este CD, y lo había dejado como siempre. Yo cuando grabo algo no lo quiero escuchar por un tiempo, y lo puse así en una repisa, y al poco tiempo me puse a escuchar y digo, pero no me gustaba el piano cuando grabábamos esa vez. Y digo, pero no está tan mal este piano, pero está fenómena la grabación. Digo, entonces, bueno, ahí lo mandé a masterizar, se lo mandé a mi grabadora, y bueno, lo sacó, y de pronto vemos que estábamos nominados, que habíamos entrado al Grammy americano, porque primero tenés que entrar a lo que llaman los pools, ¿no? Y de pronto estábamos entre los 5 finalistas. Y yo digo, pero ¿cómo es que estamos en la categoría Latin Jazz? Porque siempre esa música estuvo en manos de Paquito Rivera, ¿viste? Chano, lo que sea, el cubano, este pianista fantástico. Sí, o Bossa Nova, mezclado con Bossa Nova. Bossa Nova. Lo más lejos que llegaban era Brasil. Sí. Yo, qué raro, digo, pero me parece, yo mirando hacia alrededor, digo, bueno, estos son todos Latin jazz que habían sido nominados en otras veces, ¿no? Y digo, bueno, qué sé yo, que sé lo que Dios quiera. Pero por suerte, el Grammy, la decisión final, iba a ser en Manhattan, en el Madison Square Garden, no en Los Ángeles o en Las Vegas. Y yo vivo ahí, así que dije, bárbaro, voy a ir. Y yo decía al productor, digo, te juro, si es en Los Ángeles, no, estás loco. Dice, yo te estoy ayudando a un montón de cosas. Si vos ganás o ya siendo nominado, la gente quiere verte y quiere hablar con vos. Digo, vamos, tenés razón, ok. Y fuimos. Digamos, esperanzados, pero diciendo, no sé qué va a pasar. Nada, y cuando llegó el momento de la categoría, bueno, la fiesta del Grammy americano es impresionante, ¿no? Sí, no, lleno de gente. Cuando llega la categoría, dice, bueno, la categoría Latin Jazz Tango, the winner is Pablo Ziegler Trio. Digo, no puede ser. Yo salté y entré bailando. Después mi hija me mandó un email, papá, qué ridículo, entraste bailando. Y digo, ¿qué quiere que haga? Estaba tan contento porque realmente fue una sorpresa, créeme. Digo, mirá vos, a ver, en esta categoría. Después pensé, me empezaron a llamar de acá, medios, desde acá ya, a mi celular, y pude entender. Le digo, mira, te juro que estoy muy contento porque por fin estos tipos le dan bola a la música de Buenos Aires, bien al sur, ¿viste? Esta cosa que uno fue creando a través de los años, después de Piazzolla, para que esta música perdure y tratando de meter esta música en el mercado americano. Bueno, finalmente ocurrió. O sea que yo me sentí muy feliz por mí y por mi país, ¿viste? Realmente. Hace un tiempo en una entrevista decís que vos inventaste el concepto de jazz tango. ¿Qué implica, qué trae dentro ese concepto de jazz tango? Mirá, yo creo que lo empecé a inventar desde Piazzolla. Porque yo cuando entré al grupo de Piazzolla, que él me llamó, para mí fue una sorpresa también, otra sorpresa. Hoy era el pre-Grammy, ¿no? Porque ya te llamara un tipo como Piazzolla, que era como si fueras americano y te llamara Miles Davis. Es lo mismo, ¿viste? Entonces yo me encuentro con Astor y le digo, Astor, muy honrado, pero yo no soy pianista de tango. No, dice, por eso. Y quedó ahí. Bueno, él buscaba así, ¿no? Pero también claro. Agri era violinista del Colón y lo llamó también, no tenía nada que ver con el tango. Exacto, y otro violinista que era fantástico, no me acuerdo, ¿no? De Sasha o algo, que también era violinista clásico. Porque mirá, finalmente, hoy está demostrado que Astor fue un músico clásico, componiendo música en ese formato, pero con sabor porteño. Lo porteño lo aprendió tocando con Troilo y con otros muchos, hasta que después armó la orquesta para Fiorentino. Mirá vos, qué coincidencia. El debut de Astor con Fiorentino y la orquesta dirigida por Astor Piazzolla, o sea, fue el convenio que hicieron. Debutaron en un club el 2 de septiembre de 1944. Ese día fue el día que yo nací. Wow. Yo nací ese día. Fue cuando digo, pero mira qué coincidencia. A veces las coincidencias se nutren de estas casualidades
que vienen de algún lado, nunca se sabe. Estaba asignado, ¿no? Digo, tenía que cruzarse. Evidentemente hubo algo ahí. Entonces, cuando empezamos los ensayos con Astor, yo tenía práctica de improvisador, ¿viste? Y por eso dice, pero vos tangos tocaste. Sí, digo, yo toco tango para mis amigos, los tangos clásicos. Y aparte venís de una familia de tango, porque tu papá era violinista. Papá era violinista, ¿qué tango? Exacto. Papá me enseñó con el violín los primeros temas. Me acuerdo, el primero fue Mano a Mano. Porque él tocaba en la Columbia Tango Orquesta, claro, que en esa época los sellos tenían sus propias orquestas. La Columbia, la RCA Víctor Tango Orquesta. Yo me acuerdo, yo era chico, papá nos invitó para el bautismo de mi hermana después de mí, anterior a mí, y vino toda la orquesta a tocar, porque teníamos un jardín muy grande, pero no me dejaban estar en la orquesta, porque los chiquitos me dejaban, yo espiaba así, no sabía lo que era, me acuerdo todavía como eso. O sea que de alguna manera el tango siempre estuvo en mi vida y me gustaba tocar los tangos, pero yo no tocaba profesionalmente tangos. No, que no los querías tocar porque era cosa de viejos, ¿no? Claro, porque yo empecé a tocar jazz y todo en el ambiente de jazzero, además todos teenagers, ¿viste? Miramos, ¿viste? Casi hippies, el hippismo vino después. Esa música de viejos. Y en esa época considerábamos que era así. Entonces cuando entró con Astor, yo escuché a Astor y digo, bueno, pero este tipo es otra cosa. Está más cercano a lo que a nosotros nos gusta, tanto desde lo clásico como del lado del aspecto del jazz, aunque Astor no era, ¿cómo te diría?, un tocador de jazz, pero se le había metido el jazz a él en la época que él vivió en Estados Unidos. Y eso era muy evidente. Más la música clásica, tú lo que aprendió con Ginastera y con Nadia Bonayer, o sea, un súper talento. Y cuando empezamos, ya me decía, yo digo, ¿esto lo tengo que tocar como está? Y dice, no, vos así que, bueno, y empecé a tirar, y a él le gustaba mucho una onda más que yo tenía, no tan leída, yo me basaba en eso, y cuando abrí un solo algo, ya me había empezado, pues, ¿acá qué hacemos? No, improvisá vos. Y empezaba a improvisar. Y esto me empezó a decir, mirá, la primera parte que tocaste era más jazz, la segunda parte fue mucho más tango. Eso es lo que vos deberías empezar a desarrollar, la improvisación en el tango, en la música, basada en nuestra música. Y bueno, desde ese momento hasta ahora es lo que hago. O sea que de alguna manera fui inventando como este concepto del jazz tanguero, o el jazz tango. Por eso el último disco digo, bueno, acá deberíamos ponerlo, ¿viste? Aunque los otros CDs míos también tienen esa impronta jazzística, bueno, pero esta vez los músicos, la academia, lo reconoció así dentro del jazz latino. El año pasado estuvo en el programa Pibi Piazzolla, justo, el nieto de Astor, y contaba de su último disco de Scalandrum, que era un jazz porteño. O sea, un jazz de Buenos Aires. Exacto. ¿En qué se refleja ese Buenos Aires en el jazz tango que haces vos? Exacto. Bueno, porque los temas siempre tienen la estructura del tema y el sabor del tema siempre tienen a Buenos Aires metido adentro. Pero mis músicos aprendieron a tocarlo de una manera que yo fui trabajando muchísimo con eso, y hay mucha improvisación, pero hay una improvisación que es súper tanguera, y no es fácil. Yo digo, cuando tocaba jazz, cuando empecé, quería tocar más tanguero, pero me salía más jazz. Y ahora que quiero tocar un tema jazz, me sale súper tanguero. Yo digo, claro, me sale un tango ahora, improvisando. ¿Y cómo le transmitís ese ambiente a tus músicos de Nueva York? No, porque que no son argentinos. Sí que son algunos son argentinos, pero otros con los que vas tocando no. No, son argentinos, argentinos. Héctor Delcourt tocaba con Pugliese. Sí. Pedro Giraudo, cordobés, era hijo de un gran director. Pero muchas veces te toca ejecutar tu música a nivel del mundo. No hablo del último disco, sino en general, y te toca tocar con músicos de cualquier, con orquestas. No, mira, yo siempre soy tengo muy precavido con eso. Yo tengo grupos que yo fui formando, haciendo audiciones y formando. Mira, en Japón, tengo un quinteto de japoneses que practican 24 horas por día, ¿viste? Hice audiciones, lo que hablamos un poquito, ¿viste? Que eran súper mucho de allá, pero con mucha trayectoria en el tango, porque después de Buenos Aires, Tokio está de tango hasta acá.
¿viste? Y con orquestas, y además ellos siempre han invitado orquestas tradicionales Sí, a hacer gira de 3 meses, una cosa así. Entonces me contacté con los que querían desarrollar timbre jazz tango y creé un grupo japonés que es fantástico. Lo mismo hice en Estados Unidos y tengo el otro grupo acá. O sea que tengo 3 grupos diferentes y todos los años hacemos una gira por Europa con el grupo acá, con el que estoy tocando ahora, con Walter Castro y en vez de bajo con Quique Sinesi, que fue uno de los primeros guitarristas míos. Y después él se mudó a Europa y empezamos a armar otros proyectos allá, medio New Tango Dúo, con el invitado Walter Castro. Al final ya quedó el trío ese, que hemos hecho todos los festivales de todas partes. Y bueno, y con esa impronta, viste, yo me acuerdo cuando empezó Walter Castro no podía improvisar en una nota. Hoy hay que pararlo, porque es una catarata que con una cosa tan es un kamikaze. Digo, me encanta eso, porque lo más importante es salir de las categorías, escapar de la categoría. Y eso es lo que está pasando con mi música. Yo ya escapa de la categoría tango, new tango, lo que sea. Entonces, ¿podemos decir que está dentro del jazz tango? ¿Qué sé yo? Podrá ser, no sé, pero por lo menos nos premiamos por eso. Y seguimos adelante. Pero yo también tengo esa impronta clásica, porque estudié mucho clásica. E hice muchas producciones de música clásica. Uno de los últimos discos de Cacho Tirado, A Pura Música, volumen 2, se lo orquesté yo para acá y con una orquesta sinfónica. Y suena, es sinfónico. Después el manager le dice, bueno, pero está muy orquestado todo. Sí, digo, pero mirá, escuchame, es un estilo concertante. Él toca una frase y la orquesta la contaste. Él dice, no, pero esto es el gato Gramá. Vos dejá, yo soy el productor. Cállate. Y Cacho estaba enloquecido. También es un disco sinfónico para Sandro en aquella época. Después se dice la música de Roberto, Taco Salto, La Brigada Explosiva, que era... Yo digo, bueno, yo tenía mucha experiencia en muchas áreas. Que eso era lo comercial o lo más comercial. Pero de alguna manera todo eso fue formando parte de mi música y va a ser parte de mi música. Yo estoy más yendo ahora hacia el mercado clásico, porque la música de Astor está metida en el mercado clásico. Los jazzistas no tocan mucho Piazzolla, podrán tocar el tango por ahí. Ahora vamos a conversar un poco de ese nuevo rumbo. Estamos conversando con Pablo Ziegler. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Buenos Aires Report.
Estamos escuchando Buenos Aires Report del disco Jazz Tango de Pablo Ziegler. Recién hablabas un poco de los nuevos rumbos y de la composición. En una entrevista decías, escucho música en mi cabeza todo el tiempo. Cuando compongo solo escribo lo que tengo en mi cabeza. Me gustaría componer todo el tiempo, pero no puedo porque tengo que tocar. Me encanta tocar, pero me gustaría tener más tiempo para componer. ¿Qué es lo que te inspira a la hora de componer? Esa radio que tengo prendida todo el tiempo. No, siempre la composición. Yo creo que empecé a componer desde chico, ¿viste? Tenía ideas y las llevaba, escribía, escuchaba una cosa, digo, y yo podría hacer algo así, y siempre tenía algo. Y en un momento dije, bueno, está bien, yo puedo tener un talento natural para escuchar cosas, pero después, en cierto momento, empecé a estudiar composición en serio, ¿no? Primero 2 años, y después 3 años más con Francisco Krefeld, que es un compositor de música contemporánea, y era el que estaba al frente del Instituto de Música Electrónica acá en Buenos Aires, en La Recoleta. O sea que me ayudó él a formar bien, digamos, a tener las herramientas, porque en realidad es como que, viste, como la arquitectura, es decir, cuáles son las herramientas para hacer un edificio y cómo se debe hacer. Y con eso empecé, y después ahí me di cuenta que con poco, que ese es el principio de la composición, con poco se puede hacer mucho. Y eso es un diseño. Cada tema tiene un diseño como si diseñaras un edificio. Y todo tiene que estar acorde a eso. Después pasarás a otro, donde empezarás con otro diseño. Y en la música pasa lo mismo. Yo con poco, con un par de intervalos, tengo muchos ejemplos míos que yo los enseño cuando enseño un poco de composición. Digo, mira vos, con estos 2 intervalos está todo el tema, de punta a punta. Y con las inversiones y porque se puede hacer como una cruz de inversiones, con la frase al revés, espejo, es decir, con todo eso, y de pronto vos te das cuenta que estás escuchando un tema entero que tiene un mismo perfume y un mismo color. Eso es el método de composición clásico, y es así lo hacía Astor también, ¿viste? Y Astor, bueno, también estudió muy bien composición con Ginastera, que hoy está de supermoda también Ginastera, a través de Dudamel, que le toca todos los temas de estancia y el famoso malambo. Y Astor, bueno, con toda la música, el concierto para bandoneón, los tangos sinfónicos. Y yo también empecé a hacer eso ahora más metido. Yo ya tenía buena práctica de orquestación trabajando acá, y empecé a hacer también, primero arreglar cosas de Astor, después arreglar mis cosas, y el disco que hago con Orfeos, Chamber Orquesta, tiene ese mix, ¿no? Así que espero que haya muchos más de esos. Pero a nivel de temáticas, ¿qué temáticas te inspiran? ¿En qué pensás al momento, más allá de tener la música esa en la cabeza, en qué pensás al momento de tener que componer? Mira, pienso, siempre está influenciado así, ni siquiera lo pienso, me sale como intuitivamente que la ciudad esta, Buenos Aires, ¿viste? Desde lo más cercano, a veces lo más cercano al tango y a veces alejado del tango, pero siempre con la potencia y el power que tiene esta ciudad, ¿viste? El que yo me acuerdo que yo sentía que era así, ¿no? Claro, porque es una ciudad que, si bien fue la ciudad donde te criaste y viviste, hace 20 años que no residís permanentemente en Buenos Aires. No, claro. O sea, es una Buenos Aires más del recuerdo que de la vivencia. Sí, pero yo trabajé mucho acá haciendo composiciones para teatro, qué sé yo, muchísimo como compositor. Eso me vino muy bien, porque cuando me fui a Nueva York, bueno, Nueva York tiene un power muy parecido acá. Allá también había, ¿viste? Y yo fui llevando lo mío. Yo allí me di cuenta, digo, tengo que hacer estrictamente lo mismo, porque pianistas se quedan de los árboles, guitarristas también. Pero tenés que entrar, no bandoneonista, porque ¿no? Es muy poco. Eso es poco en todo el mundo. Eso es poco en todo el mundo. Y yo había arrancado con un grupo que no tenía bandoneón al comienzo, después de Astor, digo, me parece, yo voy a intentar, mi primer LP, porque no había sido todavía, fue sin bandoneón. Y era un grupo, un cuarteto que se llamaba Muy Buenos Aires. Y de tal manera que los americanos inmediatamente compraron la idea. Y les gustó porque no sonaba, no tenía tanto el sonido Piazzolla, sino que ya empezaba a ver como una especie de jazz tango inicial.
Entonces eso, después de la muerte de Piazzolla, empecé a invitar, primero a Marconi, después me dejó otro chico. Y bueno, y eso ayuda también, porque después de todo siempre la gente tiene y categoriza la música de esta ciudad, también a través del sonido. Y eso está, y a veces no está si yo hago lo sinfónico por ahí, pero también vos escuchás eso y sigue siendo esta ciudad, ¿viste? Aunque tenga ese color sinfónico. Y lo de Astor también. Él cuando hizo todos los tangos sinfónicos, era música clásica, pero con un fuerte... Sí, con una impronta porteña. En una entrevista decías que normalmente no usás el piano para componer porque te limita la imaginación, especialmente porque siempre pienso en la orquestación sin importar cuál es el formato del ensamble, trío, cuarteto, orquesta. Exacto. ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Te sentás en algún momento y decís, bueno, voy a componer, o es espontáneo, estás en cualquier lugar y te sentás a escribir? ¿Cómo es ese proceso? No, yo tuve un estudio acá en Buenos Aires durante 18 años, acá cerquita, en Tucumán 1455, donde tuve una compañía de música con sala de grabación, mis pianos, y trabajé mucho ahí. Yo me sentaba en una mesa y escribía a 1000, ¿viste? Porque ya tenía buenas herramientas, sabía cómo crear algo decente y más o menos y sólido, porque para lo que sea. Y eso me dio una práctica a mí de composición y orquestación muy importante. Y después en mi caso yo tenía el piano de cola acá y una mesa acá, donde tenía toda la partitura grande, ¿no? Donde ponía los instrumentos. Y yo siempre arrancaba con la idea, la ponía en el piano y empezaba como a tirar ideas de orquestación. Podía ser para un trío, podía ser para un quinteto. Me ayudó mucho escribir para 2 pianos a mí, porque después me di cuenta que con 2 pianos tenés tenés como todo el contrapunto perfecto. Si yo traslado eso a la orquesta, cosa que hice, sonaba igual pero orquestado. O sea que eso fue un método para mí también de composición. ¿Y hoy? Bueno, lo sigo haciendo. Hoy, y después porque hoy entre las giras y... De la mano a mano, de escribir todo a mano, yo pasé a la computadora y tengo Finale, que es una herramienta de anotación, sí. ¿No? Y lo bueno que tiene es que vos vas haciendo copy and paste, ¿viste? Sí. Copiar y bastar. Entonces eso acelera muchísimo, si hay alguna modificación lo puedo hacer entonces voy también jugando con eso. Nada, después hago clic y escucho y digo, ¿vamos bien o no? No, acá, no, a ver, vamos para atrás, hay que ir para atrás a analizar, hay que pensar. Y así es, estoy haciendo 2 organizaciones grandes, cada vez más grandes solamente. Y bueno, porque ahora también se enganchó una orquesta de una agencia de Londres para manejar los míos sinfónicos, que manejan eso, ¿no? Sinfónicos. Y bueno, eso es fantástico, sigo teniendo objetivos para seguir escribiendo más música. Bueno, y la computadora hoy en día es... Cuando te sentás a componer, ¿ya sabés para qué formato lo vas a hacer? Si es para el trío, si es para el cuarteto, si es para una orquesta, ¿ya lo tenés en la cabeza o lo va surgiendo? Bueno, pues, hay un tema que ahora estoy terminando la orquestación, que había arrancado con música para cuarteto que escribí hace muchos años, y dije, esto lo tengo que orquestar, ahora estoy haciendo la orquestación porque en realidad es una obra más sinfónica. Bueno, tiene mucho de acá, pero también estaba bueno sinfónico. Y eso es lo que hago. A veces hay otra que ahora está haciendo una especie de concierto de piano, ¿viste? Que eso sí, ya de entrada puse toda la orquesta sinfónica, ¿no? Y después voy viendo, digo, a ver qué me conviene, si que sea tan grande, porque hay cosas que me gustan de la orquesta sinfónica. No me gusta mucho el brass en la música nuestra, ¿no? Las trompetas. Sí. Que también me gustan mucho los cornos franceses, me gusta toda la sección de viento, toda la cuerda, arpa, la xilofón, todo eso. Pero no, seguramente voy a llegar también a escuchar eso en algún momento, que estos otros instrumentos, ¿viste? Pero es así, ¿viste? También es prueba y error, ¿no? Y a la hora de pensar un disco, ¿cómo lo armás conceptualmente? Y lo armo con las cosas que ya tenía escritas y no habían sido grabadas, o a veces ahora había un disco que yo había hecho en el año 1987, que con el quinteto que lo grabé acá, y que quedó frisado cuando las compañías empezaron a caer,
en BMG RCA Víctor. Quedó frisado porque ya se venía abajo y empezaron a frisar discos, ¿no? El disco mío con Orpheus todavía está frisado ahí y los quiero recuperar, pero dije, bueno, los voy a empezar a grabar de nuevo desde otro lugar, ¿viste? Y así ahora, por eso también hice otra grabación para un cuarteto un poquito más clásico con cello y empecé a sacar temas de ahí que no los había, digo, porque no puedo sacar todo de ti, por lo menos voy a sacar temas de ahí que yo había hecho hace muchos años, ¿no? Así que, y agregando siempre alguna cosa nueva. O sea que un poco uno puede reciclar algo para otro tipo de formación y agregar cosas nuevas, ¿viste? En todas mis giras en Europa siempre hacía eso. Estamos conversando con Pablo Ziegler. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Da lástima tener que pisarlo el tema, ¿no? Es Milonga del Adiós del disco Jazz Tango, premiado con el Grammy en los Estados Unidos. Hace un ratito fuera del micrófono contabas que nunca terminás de estar conforme con las grabaciones. No, yo soy un desastre. Yo termino de grabar y digo, no la quiero ni escuchar porque no tengo... digo, empiezo a descubrir empiezo a descubrirle cositas aquí y allá. Ya cuando lo estoy terminando, digo, lo voy a dejar por ahí hasta que me olvide de las cositas, porque para escuchar el formato real, ¿viste? Porque y ya después lo escucho y me digo, está bueno, ¿viste? No siempre... Cuando yo termino las grabaciones porque considero que llegamos a algo más o menos potable. Después lo que va a pasar, no sé. Pero bueno, después tiene que pasar un tiempo para que diga, mira vos, no está tan mal, ¿viste? Y eso fue pasado con toda mi vida, eso es un desastre. El año pasado editaste un disco de piano solo. Sí. Que según contabas en alguna entrevista, durante 20 años te lo habían pedido que lo hicieras y que finalmente poder mezclar todo, tanto el tango, el clásico, el jazz, la identidad del nuevo tango en ese álbum, y te fui cambiando el proyecto porque quería cubrir todos los instrumentos que se suponían que debían estar en mi música. Y 10 dedos no son suficientes para expresar mis ideas. Es cierto, es cierto. ¿Qué lograste expresar con ese disco? No, traté de ser un mix, un compacto de todo. Y te digo que tiene este CD tiene una impronta mucho más clásica, ¿no? Para que escuchen los temas, ¿viste? Porque había cosas, acá toca el violín, acá la guitarra, o sea que fui armando un esquema posible para mis 10 dedos, porque ¿viste? Había cosas que eran imposibles, hay tiames tipo fugas que era imposible trasladarlas rápidamente al piano, porque además había que trabajar rápido para Stanway, ¿no? Y bueno, y así fue, y de a poco estuve como 4 semanas yendo todos los fines de semana a grabar de a 3 o 4 temas, y así se fue armando. Hasta que Stanway me dijo, bueno, esto hay que sacarlo ya. Y yo decía, yo no estoy muy seguro, todavía seguía discutiendo. Y yo, no, pero está fantástico. Dice, vos decime todas las cosas que te gustan, acá te las vamos a arreglar. Bueno, y así fue hasta que dije, bueno, ya está, a punto, saca, ya está. ¿Y ahora que lo escuchás, qué pensás? Sí, qué sé yo, pienso que está bien, está bueno. Es una buena versión de piano de la mayoría de mis composiciones, ¿viste? Y muy poca cosa de Astor, hay mucho mío, más que nada mío. En una entrevista hace un tiempito decías, estoy agradecido de haber sido capaz de encontrar mi identidad. Es cierto, es cierto. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es músico de la ciudad de Buenos Aires, y eso es el ID. Yo tengo un músico, qué sé yo, que cuando escuchen algo así digan, ese me parece que sí, ¿viste? Dice, como cuando escuchas algo de Piazzolla, inmediatamente reconoces el ID de él. Tiene que estar metido en tu música o en tu obra de arte, si fueras un pintor también, qué sé yo. Tenés tu trazo, tenés tu manera de interpretar o de poner en los oídos de la gente lo que vos te estás haciendo, y a través de una categoría que yo voy tratando de descategorizar, porque cada vez la estoy abriendo más hacia otras, no te digo hacia otras músicas, investigar, por ejemplo, el pasado africano de nuestro tango, las murgas que teníamos acá en Buenos Aires y los ayer estaba hablando de eso cuando estaba hablando en la usina del arte, y las milongas, esas milongas que le gustaban a los tangueros bailarlas. Con Astor nunca tocábamos una milonga de esas, jamás. Y yo empecé a componer esas milongas porque yo tenía ganas de tocarlo. Me acuerdo de Luces de mi ciudad, con Mariano Mores, que aparece con un grupo grande, todos pintados de negro con unos labios blancos, y tocando candombes de Buenos Aires. Entonces dije, bueno, porque ya en esa época ellos tenían mejor referencia que yo de la música nuestra. Y yo fui empezando a hacer murgas. Acá cada barrio tiene su murga. Sí. Es una murga del amanecer, ahora también un tema que se llama candonga, que es candombe milonga, que también tiene toda esa impronta
entre argentino y uruguaya, ¿viste? O sea que voy tratando de salirme de la categoría. Pero siempre cuando vos lo escuchás, seguís escuchando por lo menos el Río de la Plata, ¿viste? ¿Viste? Un poco es eso, se va abriendo un poco el abanico. Nombrás en cada momento la ciudad de Buenos Aires, hace 20 años que vivís en Nueva York. Exacto. ¿Te tuviste que ir de acá de Buenos Aires exiliado? No, ¿Perseguido? no. Porque no. en alguna entrevista No, habías dicho que mirá, habías recibido amenazas. Bueno, cuando estaba, yo era músico del Clan, Stivel, hace muchos años. Y cuando muere Perón, viene Estelita y viene el brujo, López Rega, que arma la AAA, Alianza Anticomunistas Argentinos, y sale a perseguir zurdos, ¿no? Y de pronto lo acusa a Stivel de ser peronista revolucionario. Entonces estalló una bomba panfletaria en la calle Florida, dice, a todo el staff de la Noche de los Grandes, es que era David Stivel, Gené, algún otro escritor, yo que hacía la música de otro programa, entonces dice, David me dice, venite conmigo a Colombia, rajémonos acá porque 24 horas para seguir el país. Yo digo, yo ni loco me voy de acá. Digo, no creo que se pueda... Dice, mira, acordate de Víctor Jara, me decía. Es decir, ojo que estos son pesados. Digo, bueno, pero yo no voy a ir a vivir a Bogotá, loco. No, yo no voy a dejar Buenos Aires por Bogotá. Digo, sí, ojalá que no sea así. Bueno, ellos se fueron, yo me quedé, me escondí, no es que me escondí, un barrio alemán, me quedé quieto ahí. O sea que todo lo que yo venía trabajando durante todos esos años, desaparecí, porque también tenía miedo de que me pasara algo. Pero a los 3 meses vinieron los militares. Entonces dije, menos mal. Digo, y López Rega salió rajando a París, a México. Y después yo pensé, digo, no habré pasado de una lista a la otra, pero yo no tengo nada que ver ni con el peronismo revolucionario, no nada. Para mí la música es mi política. Y no pasó nada, estuve bien, hasta que después tuve un encontronazo con otro muchacho que manejaba mucho la parte de la cosa, la gráfica de Buenos Aires, las pantallas municipales, que hacía mucho para los sindicatos, y me había pedido algunas cosas, y yo le había canjeado por algunas otras cosas. Y yo cuando empecé a hacer proyectos en Nueva York, digo, mira, yo no puedo seguir adelante. Me dice, no, pero no puede ser, porque si no, se enojó muchísimo. Después fue secretario de Medio, quiero darle más, mirá. Pero dije, bueno, llega un punto que yo digo, ya me parece que ya sé dónde no sé dónde sí, pero es muy bueno saber dónde no. Y yo me fui trasladando. Astor se fue a París en el 70, no por cosas políticas, sino por toda por la incomprensión. Por la incomprensión. Y yo me fui por eso, me fui por cosas, te digo, de encontronazos con toda una mafia política que se arma en este país, ¿viste? Y dije, yo de esto no quiero más. Basta. Y a partir de ahí nunca más volviste a quedarte en Buenos Aires directamente. Iba y venía, pero mi residencia era allá, ¿viste? Y con el tiempo ahora soy ciudadano americano y también ciudadano argentino, pero acabo de renovar el pasaporte. Porque sigo pensando, ojalá, si esto fuera fantástico, se pudiera arreglar, yo no tendría ninguna duda de seguir viviendo acá, ¿viste? Con Astor hicimos toda la carrera con él desde Buenos Aires, sí. Pero no era el Buenos Aires que después apareció, que fue un infierno, ¿viste? Sí, decís que vivo en algún lugar donde mi música es aceptada y tengo una vida tranquila con mi mujer. Siendo músico, algunas veces no elegís a dónde vivir, pero los países te eligen. Sí. Yo me acuerdo que cuando saqué mi green card, acá en el consulado americano, salió el vicecónsul y me dice, welcome to my country. Dice, es una lástima que países como el suyo deje ir artistas como usted en ese momento. Mirá vos. Digo, no debo ser el único. Dice, no. Hay muchos que han venido por acá a buscar su documento para irse a otra parte. Y te dan la bienvenida, ¿viste? Porque también cuando tenés cierta historia, ellos les viene bien, ¿viste? También adoptan eso. Es uno de los requisitos para poder... Sí, totalmente. ¿Viste? Acá desarrolla, ¿viste? Un poquito la inmigración, pero con cierta aceptación de lo que vos sos y tenés que mostrarlo también, ¿no?
Totalmente. Estamos conversando con Pablo Ziegler, vamos a escuchar un pedacito más del último tema que eligió para esta noche, Libertango. Era Libertango, la versión de Pablo Ziegler de su disco de Jazz Tango. Cuando empezaste a tocar desde muy chiquitito, a los 4 años, sí. ya tocabas, pasaste por el Conservatorio Nacional de Música, te 10 recibiste después de 10 años. ¿En un momento de tu vida quisiste ser médico? Sí, porque me acuerdo que en cuarto año tuvimos un profesor de biología o anatomía, no recuerdo, que era un capo el tipo, era neurólogo, y traía cerebro, todo, y yo me empecé a fascinar con la cosa médica, ¿no? O la cosa del cuerpo humano. Entonces, ya en quinto año, hice todo el ingreso, y después seguí un año más, y después me tocó la conscripción, y ahí en el colegio militar, me acuerdo de decirle al mayor, yo tengo que salir a exámenes, me dice, no, usted ahora es un soldado. Me dejaban adentro, ¿viste? Y se acababa toda la conversación. Después al año, cuando terminó la famosa Colimba, salgo y ya estaba, yo digo, necesito un año sabático para que todo esto pase. Y esto dura hasta ahora eso. Pero siempre la medicina siempre estuvo ahí. De todas maneras, en esa época yo estaba de novio con una chica hacía muchos años, y después en un momento nos casamos, después de 10 años, a los 11 meses nos divorciamos, pero en el medio yo empecé, el padre me enganchó con uno de laboratorios, porque dice, vos sabés medicina, andaban buscando, siempre no agregaba, porque siempre que decía, ¿vos qué haces? Yo soy músico. No, pero ¿de qué trabajás? Te preguntaba. Claro, y era así. Entonces me enganché con un laboratorio, a mí me gustaba mucho, o sea, aprendí muchísima farmacología, atendía el Hospital Fernández, hasta que en un momento dije, bueno, basta. Pero
Y siempre, hoy día sigo con una cabeza médica, por lo menos para la familia. O sea que hubo una posibilidad de, sí, seguro. De que fuera el doctor Ziegler y no después, fueras músico. Sí, mira, me encontré con muchos músicos, médicos, que son músicos, pianistas, y fue una cosa increíble, ¿no? Uno de los tipos, uno de los grandes cirujanos de acá, que en un momento me hizo una operación a mí, pianista, mi médico personal me mandó a él y le digo, bueno, pero este tipo es súper prestigioso. Me dice, yo ya te arreglé todo. Dice, quiere que le lleves música tuya. Digo, ¿cómo puede ser? Y no, dice, vos pagás el equipo, él quiere que vos le lleves. Y así fue. Vos fijate que de alguna manera la música también me ayudó. Era una especie de seguro médico, más el médico de aquella época, pero bueno. No nombraste muchísimas veces a Astor Piazzolla durante toda la entrevista. ¿Qué sentiste el día que murió? Y yo ya sabía que eso iba a pasar, porque después del derrame que tuve ayer, yo me acuerdo cuando se operó, yo fui a la clínica a dar sangre. Teníamos el mismo grupo sanguíneo, vos. Fui a dar sangre, y nada, y después Astor ahí paró, él disolvió el quinteto por eso, porque dijo, me tengo que operar el corazón, y ya el médico me dijo que esto, porque lo abrieron todo, no quería que pasara, y tuvo un año de recuperación, y yo ya arranqué con lo mío, y ya empecé a laburar, él sabía eso. Y después Bragato creo que lo convenció de armar un grupo con otro bandoneonista, invitado a aquel que tuviera nada más que hacer, cosa que no ¿cómo vas a parar Astor? Pero no le hizo bien eso, y lo catapultó a la CB. A la CB. Y ahí yo después lo fui a ver a la clínica de la Trinidad, con la persona. Yo digo, esto es una barbaridad, ¿por qué no lo dejan ir? Yo salí de ahí, no saludé a nadie. Me fui, metí una bronca y pena. ¿Por qué no, quiero decir a la familia, dejaron ir, ellos ya sabían que era así. Pero bueno, así son las familias. Sí, no, totalmente. ¿Y a vos cómo te impactó la noticia? Más allá de que ya sabías. No, sí, yo ya sabía, esto va mal. No, porque mira, cuando él estaba con ese famoso sexteto, me llama Talín, dice, che, Astor, dice que dice si nos podemos juntar para hacer cosas especiales, como digo, pero por supuesto, aunque yo te economía, para mí me llama Astor y salgo corriendo, y por supuesto, yo me imaginaba, digo, qué bueno, mi grupo y Astor, todos tocan todos juntos. No llegó a pasar, lamentablemente no lo pasé. ¿Qué significó Duke Ellington para vos? ¿Qué significó? Duke Ellington. Y fue el primer disco que yo escucho de jazz, cuando había terminado el conservatorio. Escucho eso y dije, ¿y ahora? Y un amigo mío, que vivía a la vuelta de casa, que en el barrio de Caseros, Alberto Cambas, que era trompetista, fue el que me trajo un disco de pasta, ¿no? Sí. Empecé a escuchar, digo, ya escuchaba el jazz argentino, había un pianista que se llama Pedrito Bustos, de aquella época, que tocaba como ragtime, ¿no? Tenía un grupo así. Y tocaba los temas más famosos, El Pescado Mentir, Tirando Marte Gallego, pero más en la ondita, un jazz argentino. Y escuché dije, bueno, y ahí me empecé a tocar Dixieland, música jazz, hot jazz. Y el piano empecé, después entré a un grupo llamado los Kansas City Stompers, que eran muy famosos. Y me trajeron una partitura que era con letras, pero ¿qué es esto? Son los acordes, no, pero yo leo música. No dice, no, la A es la B es si, la C es do, la D es re. Tuviste que aprender música de vuelta. Claro, pero letras, ¿no? Que es un código alemán de eso, ¿no? Bueno, me vino bien también. Bueno, está bien. De todas maneras yo escucho, yo tengo una memoria armónica y aprendí a tocar jazz. Y eso me abrió la puerta hacia la improvisación y ya traía la carga clásica
Y en un momento hice un trío de jazz clásico, que se llamaba Pablo Silvio Terceto, y hacíamos música clásica en jazz. O sea que eso también ya estaba descategorizando, saliendo de la categoría. Y yo creo que a través de ese grupo del jazz tank, del classical jazz, fue que Astor, yo creo, porque yo toqué de apertura de un concierto de él en una sala ahí por la Lucila, el Teatro del Globo, no, el Teatro del Globo era, no me acuerdo, no, el Globo es acá, ahí por la Lucila, que era una cosa de una oscura, no me acuerdo bien el nombre, y que estaba Astor Piazzolla en el último tour y yo abría. Después había esas épocas que contrataban un número, un cómico en el medio, Gila, por ejemplo, ¿no? Y después cerraba el quinteto de Piazzolla, por eso me quedaba así fascinado. Me parece que Malvicino llegó primero y algo le dijo a Astor. Dice, mira, ahí fue un tipito que hace unas cosas medias locas. Y ahí le quedó. Y por ahí después cuando hizo otras cosas, otros grupos, la Vuelta de la Vida, se acordó. Además, Oscar López Ruiz era muy amigo mío, que había sido guitarrista de él. O sea que hubo toda una cosa ahí que finalmente... Y al mismo tiempo me había llamado Alberto Cortés desde España para que fuera su director musical, con buena guita. Y bueno, dije que no a eso. Pero con Astor empezamos con 2 mangos acá. Pero para mí el mayor valor para mí era tocar la música de él y estar con él. Y parece que no me equivoqué, porque me dejó una carrera para desarrollar, que podía haber sido o no, pero bueno. Pablo Siller, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Por favor, te agradezco mucho tu entrevista y que me hayas invitado a este programa. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.